Pues muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Tlali, Comunidades Resilientes. Muchas gracias a todos los que nos siguen por Facebook. Y bueno, hoy es un día 10 Kiawi. A los que nos siguieron con la lectura del día, pues un día para entender los procesos, ¿no? Para dejarnos fluir. Y bueno, un tema que nos hace entender muy bien lo que es el arquetipo del Kiawi o lluvia por parte del sistema calendárico de nuestros ancestros. Pues bueno, es prácticamente entender que todo lleva un proceso, todo ciclo, igual que una planta, requiere de cultivo, requiere regarse, de cuidarse, desarrollarse, antes de querer recibir un fruto. Y bueno, pues me permito yo agradecerle a nuestro hermano Tiago Torres, Tiago Aztlán, pues que nos tiene una información muy específica y muy adecuada al tonal de hoy, y esa es la lectura de paisaje. Esto es bajo la celebración del mes del nahualismo, y pues aquí saludando y pidiendo a todos los que están sintonizando el Facebook Live, pues que compartan en sus redes y que nos hagan llegar sus comentarios. ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches. Hola hermano, buenas noches. Pues ahora sí que agradeciendo, como dices, a las energías del día de hoy, que como comentaban en Caltona, que esta mañana, pues es la lluvia, está conectada con Tlaloc, ¿no? Que la lluvia bajo control, que puede ser sanadora, puede ser reorganizadora, puede ser una tormenta que se lo lleva todo, o puede ser la que viene y nos da la vida, ¿no? La que viene y nos da el sustento. Entonces, pues agradecer a las energías del día que están coincidiendo con nosotros, y pues hoy es un programa súper importante, es los fundamentos del diseño, que es la lectura del paisaje, cómo nos conectamos con las energías precisamente, con las energías, con los elementos del entorno para hacer un diseño que tenga sentido, un diseño ecológico, que esté lógico a la ecología del lugar, al ecosistema, al clima. Entonces, y pues empezando por eso nos vamos de una vez, ¿no? El Adelante, orden pues sí. es el orden natural. Hablando de un orden natural, ¿existe un orden natural? ¿La naturaleza tiene un orden? Y luego pues, surge la pregunta inmediata, ¿estamos fuera de orden? ¿Lo que hacemos estamos conectados a un orden? Entonces, tenemos que darnos cuenta en determinado momento de que de acuerdo a nuestra interacción con los patrones del entorno, la naturaleza nos va a ubicar en el lugar que nos corresponde. O sea que si estamos tomando en cuenta este modelo de la naturaleza, porque la naturaleza es más poderosa que nosotros y funciona a nivel planetario. Entonces, este sistema planetario, cuando entendemos estos patrones, este orden natural que se da en el entorno, entonces podemos encajar nuestro diseño y la naturaleza inmediatamente nos beneficia o nos perjudica. Vamos a ver, por ejemplo, inundaciones, sequías. ¿Estamos preparados para eso? ¿Sabemos leer el paisaje? ¿Sabemos entrar en ese orden natural? Entonces, esto es lo que vemos 100% en el diseño. Eh, hay unos patrones en el paisaje que revelan esta sabiduría de la naturaleza, la creación de los sistemas resilientes durante millones de años de investigación práctica. O sea, ¿cuánto tiempo tiene evolucionando estos sistemas naturales en la Tierra? Tenemos geometrías de crecimiento, tenemos geometrías de organización, de flujo de energía. Hemos hablado mucho del toroide, de pi, de la geometría sagrada, ¿no? De estos números, de la proporción áurea.
de la flor de la vida. O sea, hay una organización, hay un flujo de energía, hay un patrón de crecimiento. Y estos procesos regulan, esta geometría regula estos procesos que se dan a nivel energético, físico, químico, para generar un orden, ¿no? Donde toda esa energía se mueve eficientemente. Y estos patrones, pues son orillas, pero pues, ¿qué son las orillas? Son donde se encuentran dos ecosistemas. En ecología esto se le llama un ecotono. Y en la mitad de esos ecosistemas, donde se juntan, es como un Vesica Piscis, donde dos círculos se juntan. Entonces esta zona común desarrolla, además de los elementos de los dos ecosistemas, genera un ecosistema nuevo que genera sus propias especies. Entonces está desarrollando más productividad todavía, ¿no? Unas especies de un ecosistema, otras especies de otro ecosistema y además las propias, las endémicas de esa orilla. Entonces son sistemas de transición, pero estamos diseñando alrededor de esas orillas, estamos buscando estas orillas donde choca la energía, donde chocan los ecosistemas y donde generan patrones. Entonces estos patrones generan ritmos de tiempo, ritmos de espacio, son capas, son alturas, son profundidades, tenemos ritmos planetarios, ritmos geológicos, tenemos ritmos climáticos estacionales. Como vemos, este flujo del árbol es muy común. Nuestro sistema cardiovascular tiene este sistema de ramificaciones, los árboles, los ríos. Son patrones que se encuentran ya en la naturaleza y que nos ayudan a la reorganización de nosotros, para nosotros poder pertenecer al paisaje, poder integrarnos, incorporarnos al paisaje y que esas energías, que estos ciclos, estos ritmos, nos den una coherencia a nuestros sistemas, una eficiencia energética y para que nos sirvan, ¿no? En cuanto entramos nosotros en estos patrones, nos subimos en estos patrones y los navegamos, diseñamos nuestro sistema con lógica en estos patrones naturales, en estos ritmos naturales, entonces empezamos a recibir una ayuda del ecosistema. De otra forma, como decíamos al principio, empezamos a trabajar en contra de la naturaleza, entonces la naturaleza siempre va a ser un enemigo. Vamos a ver plagas, vamos a ver sequías, vamos a ver inundaciones, y cuando diseñamos, entonces es donde vamos a empezar a encontrar esta coherencia. Entonces estos patrones son como nosotros enmarcamos nuestro diseño alrededor de estos patrones, de estos ciclos, de estos ritmos. Descubrimos los patrones y sobre de estos patrones es sobre diseñamos. ¿Y qué hacemos para concebir el diseño? Pues lo primero que hacemos es observar. Y con observar queremos decir una investigación profunda. Y vemos la observación en tiempo y en espacio como una herramienta muy poderosa, con una forma de investigación muy poderosa, porque como nos vamos a ir dando cuenta cuando nosotros abordemos nuestro diseño, es que a veces no hay literatura para lo que estamos haciendo o lo que estamos desarrollando. En base a esa observación, descubrimos esos patrones que pertenecen nada más a mi paisaje, a mi pedacito de tierra, a mi parcela, y empezamos a reescribir esa historia. Estamos diseñando para un lugar en particular, ya no para una zona, sino para una parcela, un sistema cerrado, un microclima estamos llegando a generar. Es mediante esa observación particular de lo que está pasando, cómo fluyen las energías en mi lugar, ya no solamente el clima, sino ahora de topografía y de la cuenca. La cuenca es todo el flujo del agua desde que cae en la punta de los cerros hasta cómo pasa por mi terreno y cómo desborda hasta el valle y cómo va fluyendo. Todo esto es la cuenca y esto es lo que nosotros observamos, estos patrones particulares que tenemos en el ecosistema al cual pertenecemos, a la parte del flujo del agua al que pertenecemos, a la parte del flujo del viento que pertenecemos, porque son zonas bien específicas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar en el paisaje, en nuestro paisaje. ¿Dónde los vemos y qué patrones vemos? Vamos a buscar esas orillas donde se junta la energía, donde se junta la humedad, donde se junta materia, donde se juntan depósitos minerales,
donde estamos cosechando, porque todas estas orillas son una cierta cosecha. Creamos orillas de humedad en lugares donde se necesita humidificar. Creamos orillas de materia orgánica donde necesitamos la materia orgánica. Entonces vamos viendo nosotros en el paisaje dónde existen estas oportunidades. Estos son los patrones que vamos a empezar desarrollando. Eso es de una manera espacial, pero también lo vamos haciendo de una manera temporal. ¿Cómo se va acomodando el clima? ¿Cómo se va acomodando mi espacio con las estaciones? ¿Qué es lo que pasa durante las estaciones, durante las transiciones de las estaciones? Buscando estos ritmos. Y ahora caemos en esta frase que es del diseño con permacultura, que más valen 100 horas de observación para tener una hora de trabajo significativo, una hora de trabajo eficiente, que 100 horas, aplicar 100 horas de trabajo. Imagínense los sistemas que ahora tenemos, donde una ciudad se inunda es porque no está bien diseñada. No deberíamos tener inundaciones. Estas horas de trabajo que se gastaron, tiempo, dinero y esfuerzo que se gastaron en este proyecto, no tienen ninguna observación de los patrones, principalmente de agua. Aquí estamos hablando, ¿qué precipitación tengo? ¿Para dónde corre el agua? ¿Cómo puedo utilizar esa agua? ¿Cómo puedo aprovecharla para que en vez de hacerme daño, la aproveche yo en el momento y en el lugar en el que la necesito? Más valen estas 100 horas de observación, investigación, cometer los errores en papel, que en papel pues es muy fácil, ¿no? No cuesta. Podemos gastar un lápiz, pero ya cuando le invertimos horas de trabajo sin esta observación de los patrones, entonces es cuando empezamos a cometer estos errores que pues nos cuestan ya más dinero, tiempo y esfuerzo reacomodarnos. Y la naturaleza siempre va a estar en contra de nosotros porque la naturaleza trae un ritmo, porque la naturaleza tiene un orden. Entonces, al nosotros estar escuchando estos patrones, estar sintiendo estos patrones, estarlos observando, investigando, podemos tener una mejor interacción. Y la interacción que empecemos a aplicar en base a esta observación de los patrones, entonces va a ser mucho más benéfica y el ritmo, el flujo de las energías en nuestro espacio va a ser más eficiente porque nosotros le vamos a abrir camino a la energía para que nos ayude en nuestros procesos y en nuestras necesidades que tenemos y que se potencie con las habilidades nuestras. Aquí empezamos, por ejemplo, con un tipo de patrones. ¿Cómo se empieza a crear el suelo? Que va a la par cómo se empieza a crear los sistemas ecológicos. Entonces, uno de los patrones de tiempo que son más significativos, porque es como se empieza a crear todo este ecosistema en el que nosotros estamos viviendo a partir de la roca, donde la roca, en la roca vienen a hospedarse líquenes y musgos y empiezan a construir tierra y luego empieza estas malas hierbas, las hierbas pioneras, a entrar al ecosistema, pero ellas vienen a cosechar ese suelo de capas de la roca madre y las vienen a depositar en forma de suelo cada vez más fértil. Y aquí inclusive lo podemos ver cómo crece la capa de tierra conforme va creciendo el sistema ecológico. Entonces tenemos más espacio para raíces hasta que llegamos a un clímax donde el dosel arbóreo es alto, donde son los árboles más altos del ecosistema. Pues aquí se ve cómo se va construyendo las capas de árboles y cómo se van construyendo las capas de suelo. Esto es lo que vamos a ver nosotros a nuestro ecosistema cuando estamos diseñados. ¿Cuáles son las plantas que vemos en nuestro ecosistemas, en nuestros parques, cerca de donde yo estoy diseñando? ¿En qué parte de la sucesión estoy? ¿Qué hierbas aparecen? ¿Estoy en pastizales? ¿Estoy en arbustivas? ¿Estoy en intolerantes a la sombra? ¿O ya en el dosel arbóreo, donde ya es un sistema cerrado completo, ¿no? Ya es un bosque, ahora sí que es un bosque comestible, pero ¿a quién atiende las necesidades? Pues de quien lo cultiva. Los animales son los que cosechan, son los que siembran, son los que fertilizan ese espacio. Entonces, cada animal está cosechando y está fertilizando su espacio. Del viene y lo abona y de ahí mismo come. Entonces, tienen ciclos temporales donde están creando esa fertilidad también. Todas estas capas, la capa vegetal, la capa de suelo y la capa animal están conectadas. Entonces, mientras nosotros entremos a ese ritmo,
vamos a empezar a implementar especies que cubran nuestras necesidades y a utilizar las especies de ese ecosistema para mi beneficio. Pero ¿cómo se hace eso? Con conocimiento. Y este conocimiento lo obtenemos de la observación y de la investigación, aprovechándonos del conocimiento y la investigación que ya ha sido hecha por personas atrás de nosotros, ¿no? A los que les debemos este conocimiento también. Vemos, por ejemplo, cuáles son los patrones en un bosque comestible o en un bosque, ¿no? Para el caso, se hablan de 9 capas, en algunos ecosistemas cambian, en algunos ecosistemas son más y menos, pero ya cuando tenemos 3 capas, ya podemos hablar de un bosque comestible. Hierbas, tenemos cubresuelos, tenemos hierbas, tenemos arbustivas. Las arbustivas ya empiezan a tener un poco más de madera, tenemos trepadoras, tenemos árboles enanos y árboles clímax, ¿no? Pero cada una de estas capas tiene su función específica y entonces empezamos a ver cómo cada capa se va comportando durante el paso del tiempo, el ritmo de las capas, ¿no? Cuando vamos pasando por el verano, entonces la capa de cobertura es la que nos ayuda a conservar esa humedad en el piso y así, ¿no? Vamos viendo todas estas capas, que cada una de las capas tiene su función. Entonces nosotros empezamos a diseñar de acuerdo a estas capas. Aquí tenemos, por ejemplo, un diseño de un proyecto que se llama Reverdeciendo el Desierto de Jeff Lawton del Medio Oriente, en una zona que llueve muy, muy poco y donde él empieza a hacer con capas de cobertura, empiezan a implementar estos sistemas de árboles primero y después empiezan a implementar las demás capas. Estamos transportando este conocimiento de cómo funcionan las capas en un bosque y lo transportamos a diseño. También otro ejemplo que tenemos es, aquí vemos a la izquierda, cómo se va moviendo el agua en el paisaje. El agua se mueve siempre perpendicularmente a la curva de nivel. Una curva de nivel es una línea que está siempre a la misma elevación, una línea de puntos, que todos esos puntos están a la misma elevación de metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando se va llenando de agua, por decir ese cerro, pues se va llenando todos esos puntos al mismo nivel, el agua hace como una orilla. Esa agua se mueve perpendicularmente y siempre busca el valle. Entonces nosotros vamos, por medio de este entendimiento de cómo se mueve el agua en el paisaje, vamos creando estos lugares, estas zonas donde podemos cosechar agua, donde podemos crear sistemas de irrigación y donde podemos llevar el agua a los lugares donde más los necesitamos, ¿no? Que son las laderas, que es lo que se seca primero. El agua corre de la ladera a las vertientes de los cerros al valle. Entonces corre hacia el río el agua. Entonces, ¿cómo hacemos que esa agua dure más en nuestro espacio? Y también de esa misma manera, así como vemos el agua, vemos las capas forestales, también vemos el patrón climático, la dirección del viento, la precipitación, por ejemplo, la humedad. Entonces empezamos a ver estos patrones del clima que suceden durante el año, ver en qué momento suceden y sobre de eso empezamos a crear un diseño. Sí, ahí está. Yo lo que te quería preguntar es que en la lámina anterior se me hace muy interesante esas gráficas. Yo te quería preguntar, estas cómo las obtenemos, las sacamos, tenemos que acudir a algún especialista que nos haga una lectura de este tipo para hacer una planeación geográfica más precisa. ¿Cómo obtenemos esto? Porque yo lo veo que es una facilidad enorme el saber hasta dónde puede llegar el agua y en base a eso, pues conducir pues, canales, sistemas de captación o sencillamente retenerla más en el paisaje. Uh-huh. Hay sistemas de diseño, lo vamos a ver también en nuestra última plática, que es diseño ecosistémico, y podemos ahondar un poquito más. A esta lámina te refieres, ¿verdad? No, la anterior a la que habías puesto, Ah, ok, esta. también, digo, ya el uso de software y herramientas como estas, pues ya simplifican mucho, ¿no? Además Claro. de que pues la lectura a ojo, pues con experiencia, pues te puedes dar una idea, es muy preciso, ¿no? Estas estadísticas que nos arrojan, es muy puntual el que todas las herramientas posibles que sean actuales nos ayudan a complementar pues lo que ya conocemos. Qué enorme ventaja es
Y bueno, pues, diciéndole a la gente también, pues que también si tienen alguna duda al respecto te pueden consultar, ¿no? Claro, claro, mira, y pues esta información la sacamos básicamente de las estadísticas locales. Entonces buscamos fuentes de información, en este caso, estas estadísticas, aquí está la fuente en la parte inferior derecha, y se llama la página weatherspark.com. Y podemos ingresar ahí, ingresamos nuestra estación climática más cercana, que muchas veces la ciudad, ¿no? Si yo estoy en Querétaro, en Ciudad de México, le pongo un punto específico. También en la Conagua puedo sacar datos de precipitación de hasta 50 años, estadística de hasta 50 años, y pues son los que necesitamos para diseñar esa información de 100 años, de 50 años, que nos dan el día que más lluvia corrió en un solo día para poder diseñar en base a esos datos. Y pues bases como esta podemos estar buscando en internet. Hay bastante información, pero una de esas es la que a mí me gusta mucho porque es muy visual. Una forma muy cómoda para mí se me hace la lectura. Muy bien, pues entonces hay que estar al pendiente también en los siguientes programas, ¿no? Sí, lo vemos un poquito más, explicamos, andamos en la forma en la que diseñamos. Ahorita más que nada queríamos dejar esto en claro de los patrones. Pues vemos, por ejemplo, estas son las estadísticas de precipitación en Apaseo del Alto, una media anual, ¿no? Entonces aquí vemos que en enero tenemos muy poquita lluvia, 12 milímetros. Estos son 12 litros por metro cuadrado. Entonces ahí ya tenemos datos bien precisos de qué es lo que está lloviendo. Y en julio empezamos a tener el pico de la lluvia, donde caen 120 litros por metro cuadrado, pero buscamos el dato de máxima en 50 años para empezar a diseñar en base a esos datos de máxima, ¿no? Para que nuestro sistema no se desborde, precisamente para cuando el año donde tenemos la lluvia del siglo, que estemos preparados para recibir toda esa agua y para distribuirla. Vemos todo el año cómo se va moviendo ese patrón del agua. Tengo lluvias en verano y pues aquí, por ejemplo, tengo los vientos, de dónde se están moviendo, qué dirección. Entonces, en base a mi pendiente, yo ya puedo hacer una planeación donde necesito mi casa. Sabemos que el aire caliente sube la pendiente, entonces si estoy teniendo yo el aire de cierto lado y luego mi pendiente está posicionada de cierta manera, entonces pues voy a poder posicionar lugares estratégicos para, por ejemplo, poder combatir el fuego. Ya con esta estadística de los vientos podemos mitigar los fuegos, pero también podemos mitigar la helada cuando el aire frío baja la pendiente. Entonces, con los datos de viento y con los datos de mi pendiente, entonces ya puedo yo hacer todo este diseño. Y así, mira, esto por ejemplo, es el diseño que hicimos en el espejo, donde ya tiene el diseño hidrológico, donde está diseño por zonas, y pues tomamos esto se llama un análisis de sectores. El sol sabemos que baja al sur en el hemisferio norte. Ese calor lo necesitamos en invierno, pero en verano lo vamos a disipar. Entonces creamos estrategias para la forma en la que se mueve el sol durante el año, creamos estrategias para la forma en la que se va moviendo el aire durante el año. Entonces, estamos creando sectores y podemos crear nosotros sistemas forestales que nos ayuden a administrar estas energías, estructuras que nos permitan cosechar, que nos permitan administrar estas energías. Entonces, en base a estos patrones, es lo que llamamos nosotros la lectura del paisaje. Hay una cosa que se llama el cinturón térmico, donde es una zona propicia. Nosotros muchas veces queremos diseñar, poner la casa hasta arriba del cerro, pero son las zonas más inseguras. Y ahorita estamos viendo que, bueno, el aire frío del valle va para abajo y el aire frío de la mesa. Entonces, el lugar óptimo para plantar y para la casa es en este cinturón termal. Y eso no es porque yo quiera, sino porque estamos hechos a imponer, pero viendo los patrones vemos cuál es la zona más segura y la que nos va a beneficiar mejor. Empezamos a crear estas franjas forestales ya con esa lectura de paisaje. Entonces es muy específico el trabajo que podemos empezar a hacer.
Y pues básicamente eso es todo. O sea, la lectura de estos patrones climáticos y de la topografía del lugar, de la cuenca, que vamos a ahondar un poquito más en el último sábado también, donde veamos diseño ecosistémico, que es precisamente, se basa en esto, en la lectura de paisaje. ¿Cómo ves? No, pues está súper interesante. Vamos a extender esta invitación a todas las personas que quieran eh, empezar a modificar sus terrenos o quieren empezar a construir, que consideren esta información. A mí me llama la atención precisamente esta imagen que acabas de dejar, en donde el paso del sol ya es considerado en diferentes épocas del año, y yo creo que también es un pie a entender una nueva forma de poder hacer arquitectura, ¿no? Igual que los ancestros, en donde ya tenían de anticipado por dónde iba a pasar el sol, y pues podemos hasta jugar con ello, ¿no? Hacer nuevos marcadores, poder poner si no un obelisco, pues a lo mejor un paso por donde pase el sol cierto día en específico a nuestra selección, y empatar eso con el propósito del lugar, ¿no? Entonces, no necesitamos, como bien has dicho, pelearnos con el lugar, sino fluir, entender, a usar a nuestro favor ese flujo, esa forma de conducirse de la misma naturaleza, ¿no? El ejemplo que diste de no construir en la cima, porque imagínate, para subir agua, pues es un poquito más complicado, ¿no? Los Entonces, materiales, el con agua, claro. materiales, ¿no? Y luego hasta para subir uno mismo la pensamos, ¿no? No nos aguantamos a nosotros mismos. Imagínense con material. Y bueno, pues esta información, pues a pesar de que pareciera muy, muy básica, es muy extensa y muy importante de considerar. Yo creo que esto abre pie a una nueva forma de arquitectura, ¿no? Y es precisamente en víspera a una nueva conciencia también. No es agarrar y aplanar todo el pedazo que me gusta y hacer con un diseño bonito, así como yo quiero, sino a utilizar cómo la naturaleza misma ha trabajado y ha modificado la atmósfera, y usarla a nuestro favor. A mí me gusta mucho la forma en que lo expones, mi hermano. Sí, pues mira, yo creo que tampoco nos tenemos que pelear ni con la comodidad, ni con la belleza, ni con la estética, pero sí la función es primero. Hacemos una lectura de todas estas energías, cómo están entrando al terreno, y en base a eso empezamos a acomodar, y ya después entonces trabajamos la estética y la comodidad. Empezamos a crear abundancia precisamente porque queremos vivir más cómodos, porque queremos vivir más a gusto. Pues sí, es básico, es elemental ahorita entrar en este estado de conciencia donde necesitamos tener este entendimiento del entorno, de que, como dicen los abuelos, el paisaje no nos pertenece, es más grande que nosotros. Nosotros pertenecemos al paisaje, nos debemos al paisaje. Ver esta naturaleza, estos patrones que son más grandes que nosotros, con respeto, y además entender de que si diseñamos en base a estos patrones, vamos a tener una reciprocidad con ellos. Vamos a cuidar el medio ambiente, pero también el medio ambiente nos va a cuidar a nosotros en cuanto estemos montados en su forma de organización. Entonces, ese es el beneficio. El beneficio es muy grande, pero sí tenemos que hacer el trabajo de investigación, por ejemplo, con el diseño social, cómo funcionan los sistemas ecológicos, y entonces transportamos esta forma de funcionamiento a los sistemas de organización social, y entonces ya vemos que todo fluye, y de eso se trata. Vivimos en sistemas donde se nos fugan las energías, se nos fugan los talentos. Entonces, ¿cómo hago yo para retener estos nutrientes que se me están fugando de mi sistema? ¿Cómo hago yo para crear esa resiliencia? Al no dejar salir los nutrientes de mi sistema, al no dejar salir mi suelo, primeramente, empiezo yo a tener más y más y más y más fertilidad, y entonces me empiezo a beneficiar yo de esa misma fertilidad. Para esto
diseñamos, para hacer esa conservación, para cerrar esas fugas de energía. Eso es en realidad lo que nosotros nos dedicamos en el diseño regenerativo, en el diseño con permacultura, que no es más que otra herramienta para el diseño regenerativo. Y el diseño regenerativo no es nada más que diseñar en base a la situación específica, al contexto específico ecosistémico y de la topografía del lugar, de la geografía del lugar. No hay como regla de dedo para todo, ¿no? Sino tenemos un cierto clima, pero sí, ahora a ver cómo es tu pendiente, a ver cómo pasa el agua por ahí, cómo fluye el viento. Hay una forma de organizarla, pero primero estudiamos el clima, estudiamos nuestra topografía. Son capas de información que vamos a extendernos un poquito más también en el próximo programa, hermano. Pues muchísimas gracias por este avance. Les los invitamos a revisar los anteriores programas. El siguiente tema, entonces, Es sería, casas pasivas. Ahora sí vamos a ver nosotros cómo podemos fomentar en la urbanidad esa resiliencia dentro de mi casa, cómo sí ya hay una forma y ya existe y ha existido durante mucho tiempo y la información está allá afuera de cómo puedo cosechar yo mi propio alimento, mi propia agua, mis propias energías en ese lugar. Entonces hacemos lo que aquí hacemos como lectura de paisaje, transportamos todo eso a una casa, a un urbanismo, y ahí podemos hacer independencia también. Entonces, ese basado en este diseño de patrones y lectura de paisaje, pero es bien específico al urbanismo. Eso es lo que vamos a ver en casas pasivas, que es eso, cosechan su propia energía y no desperdician esos nutrientes, sino que lo reciclan ahí mismo en un sistema. Es un sistema cerrado y que crea independencia. Entonces, un tema muy bien bien, importante. sí, muy importante. Háganos llegar sus preguntas o las pueden dejar ahí en Facebook, en esta transmisión, y pues seguiremos con estos temas en este mes del nahualismo. No sé, por si quieras agregar algo para empezar a despedir el programa, mi hermano. Pues yo quiero compartir lo que les hacemos el llamado siempre de que las soluciones están al alcance de nuestro conocimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque entre más conozcamos nuestro entorno, nuestro contexto, entonces vamos a tener un mejor diseño de las energías. Va a ser más eficiente nuestro diseño en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro terreno, de expandir la conciencia, expandir el conocimiento de nuestro entorno. Esas soluciones están hasta nuestro alcance, hasta donde nos dé el conocimiento, hasta donde nos dé la creatividad. Ese es el límite de nuestro diseño. Sí, entender que no hay tanta la separación, ¿no? Tal vez poco a poco nos empecemos a acercar más a entender esta parte que escuchamos de los maestros, ¿no? De que dicen que no hay propiedad privada y que no es tanto que sea nuestro proyecto, nuestro territorio, sino que nosotros formamos parte de él, ¿no? Y cada ser vivo que vive ahí mismo forma parte de ese entorno, incluso la agüita, la tierrita también como esas entidades, como esos sustantivos, ¿no? Tomarlas con el lenguaje, con el respeto debido, pues yo creo que nos deja mucho que aprender y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Pues no sé si por último dijeras tus datos, mi hermano, para que te puedan consultar algún tema en específico, ahí tus redes, tu teléfono. Estamos en los grupos de Toltecalmeca, que ahí nos pueden encontrar, y la página se llama El Espejo Permacultura. En Facebook, estamos en Instagram también, como Tiago Aztlán. Tenemos, por ejemplo, de esta presentación que hicimos, hay un folleto que se llama, que de hecho se me olvidó cuando estabas comentando y lo quería comentar. Hay un folleto que se llama Arquitectura Bioclimática y está en uno de nuestros grupos. El grupo que se llama Permacultura, Diseño de Comunidades Resilientes, y ahí pueden bajar ese archivo y lo pueden accesar. Muchísimas gracias, pues a sumarse, a agregarse a estos grupos en Telegram, en WhatsApp y acérquense precisamente a la gente que
que sabe, que conoce, y sigan todas las transmisiones. Los lunes vamos a estar con esta ofrenda, por lo menos en el mes del nahualismo, y atentos a también las actividades que tenemos para el Totecalmecac. Muchísimas gracias, mi hermano. Yo creo que con esto también agradecemos a la audiencia y pues seguimos conectados, no nos despedimos, seguimos citándonos a las 5:45 todos los días para la lectura de tonal y ver de qué forma nosotros podemos entender y aprovechar todo este conocimiento que está a nuestro alcance. Muchísimas gracias por todo lo difundido, mi hermano, lo que has compartido en los grupos, y pues ponerlo al alcance de la gente es una parte de nuestro trabajo. Entonces, te agradecemos, muchísimas gracias, mi hermano. Les deseamos las buenas noches a todos. Vamos, gracias a ti, hermano, ese conocimiento de fractales, que sigamos conociendo nuestros fractales, ¿no? Esta parte de la energía, de la lectura del tonal, pues es una parte muy fundamental, cómo dirigimos nuestro día en base a las energías del día. Un diseño, una organización, una investigación que ya hicieron nuestros abuelos desde hace tiempo, que estamos empezando a redescubrir con esta lectura del tonal y empezarnos a sincronizar otra vez, a entrar a este patrón, a este fractal, ser parte de este fractal, ¿no? Yo creo que es bien importante la lectura del tonal todos los días. Qué bueno, y que muchas gracias que hacen este esfuerzo tan grande de hacernos llegar esa lectura todos los días. Vibra mucho, desde la mañana ya empezamos sí, a pues caminar. aplicarlo. Sí, Ahí está, vámonos. pues vamos a aplicarlo, ¿no? Muchísimas gracias, hermano, te mandamos un abrazo y pues seguimos conectados en las redes, seguimos al pendiente aquí y en las partes virtuales y en las partes onéricas también. Pues ahí nos vemos también, hermano. Un abrazo muy grande y nos vemos de hoy en 8. Lazo Camati. Tlazocamatimiac.